Hora 12:15 en todo el país, ya empezamos con nuestra mesa del mediodía, mesa en la cual vos también podés participar preguntando sobre temas que algunos de nuestros invitados te pueden responder. ¿Y cómo tienen que hacer, Esteban, la gente? Sí, claro, porque te lo decimos todos los días, las consignas, lo que vos querés decirnos, no solo de lo que está pasando, por ahí es una noticia que tenés en tu barrio o le pasa a algún familiar, sino también podés participar de la mesa, como hacemos todos los días, donde discutimos temas de actualidad nacional o de lo que sea. Bueno, con nuestras redes sociales, el numeral Crónica Mediodía, hashtag Crónica Mediodía en @CrónicaTV en Twitter. Si es por Facebook, podés comentar lo que quieras en @Crónica Televisión, que es nuestra cuenta de Facebook. Y también en el WhatsApp, 1140769189. Allí sí, lo que vos quieras, fotos, comentarios, ahí podés participar, porque nosotros queremos ida y de vuelta en el canal más popular, más federal del país. ¿Cuál va a ser? Crónica HD. Queremos escucharte, así que ya sabés, nuestras redes sociales, vos y nosotros. Dale. Gracias, Esteban. Y empecemos a presentar a nuestros invitados. Está Gabriela Carpinetti, primero abogada de Patria Grande. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? También a Federico González, es encuestador, porque queremos hablar de números con los dos. En principio quiero hablar de los números de Federico González, que tiene que ver con miras al 27 de octubre. Federico González, que en su momento acertaste, ¿no? Porque habías pronosticado de alguna manera con tus encuestas esta diferencia de 15 puntos. ¿Y ahora qué dicen tus encuestas? Que la diferencia es de 22 puntos y medio. 22 puntos, sí, a favor de Alberto Fernández. A favor de Alberto Fernández. El último estudio que hicimos a nivel nacional fue hace 15 días y teníamos 55 contra 32 y medio. Ajá. Y la explicación de esa diferencia, bueno, fundamentalmente es por los nuevos votantes, contrariamente a lo que dice y supone el gobierno, en el sentido de que si hay más gente que va a votar, eso lo va a favorecer. De acuerdo a nuestros datos, es totalmente al revés. 2/3 de quienes no votaron en la PASO manifiesta que ahora se inclinarían por la fórmula Fernández Fernández. ¿Qué pasa con esos votos en blanco que hubo en las PASO, que creo que fueron un 8%, que fueron bastantes de acuerdo a las últimas elecciones, ¿no? Sí, no sé si a nivel nacional fue, pero bueno, ahora no se computan. Sí, por eso. Si no se computaran esos votos en las PASO, automáticamente la brecha se amplificaría un poco, porque bueno, al no computarse, en términos relativos, la diferencia es mayor. Bueno, en estos números de los que yo estoy hablando, ya están proyectados los indecisos y los votantes en blanco. Ajá. Se votó la ley de emergencia alimentaria. Algunos informes privados como la UCA la llaman inseguridad alimentaria, y tiene que ver con el hambre. Y le quiero preguntar a Gabriela, si yo, por ejemplo, googleo hambre, ¿qué me sale? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. No, recién quise hacer una prueba en el Google y puse hambre en la Argentina. Y me aparecen noticias de hace un año, del 2018. No sé por qué, si será un error de mi sistema o hay algún tema en Google en relación a evaluar lo que pasó. Hay algo que no está actualizado. Hay algo que no está actualizado y es lo que pasó en el último año en la Argentina, ¿no? En relación a los dramáticos índices sociales, que cuando hablamos de índices sociales hablamos de vidas humanas y fundamentalmente de niños y de niñas. Leía hoy una noticia que era la malnutrición de la infancia en la Argentina de los que asisten a los comedores. Ajá. Y ahí hay un punto muy importante, que es lo que se pudo manifestar en las calles en las últimas 2 semanas, en la media sanción de diputados, la semana pasada con la emergencia alimentaria y la aprobación finalmente en senadores esta semana de esa ley que es restablecer un piso mínimo que atienda la emergencia en esta materia en el país. En el municipio de Quilmes, por ejemplo, el Consejo Deliberante también aprobó la emergencia alimentaria. Qué paradoja, ¿no? Un municipio que ha sido gobernado estos 4 años por un cocinero, Martiniano Monera, que pertenece a Cambiemos, que dicen, hay un rumor que circuló, que mientras el Consejo Deliberante
estaba votando la declaración de emergencia alimentaria también en ese distrito, él se estaría aumentando los sueldos. Esta es la verdadera grieta en la Argentina, ¿no? Y es la que tenemos que resolver. Chubut, ¿no? Algo que pasó también en Chubut. Yo no tengo confirmado si Martina Molina se aumentó efectivamente o no el sueldo, pero ha sido una práctica muy habitual en distintos funcionarios de Cambiemos. Lo mismo, algo pasó en Avellaneda, algo espantoso, un opositor político a Ferraresi, que además obtuvo un porcentaje de más del 50% en las PASO para ser reelegido como intendente, vandalizó escuelas que habían sido refaccionadas por la gestión de Ferraresi. Ahora, Gabriela, yo te quiero preguntar, y le quiero preguntar también a Federico González. Mucha violencia, ¿no? El tema de el conflicto social, el conflicto en las calles, ¿hasta qué punto favorece a toda esta política que de alguna manera busca solucionar las cosas, no de acá a diciembre, sino a partir del mes de diciembre, si es que asume un nuevo gobierno? Hay mucha conflictividad social, hay mucha violencia, toda la gente está muy nerviosa, angustiada, y esto puede llegar a niveles insospechables, ¿no? Mira, para mí no hay mayor acto de violencia que en un país que hay más de 13 millones de personas pobres con malnutrición infantil haya funcionarios públicos que se aumenten los sueldos, o por ejemplo lo que pasó este año, ¿no? Nosotros del Frente Patria Grande con Juan Grabois hemos denunciado a los funcionarios argentinos por el acuerdo con el FMI, y hoy hay un juzgado federal de Canicoba Corral que está investigando al jefe de gabinete, a Mauricio Macri, y a otros funcionarios por ese acuerdo, ¿no? Entonces, para mí la mayor violencia se expresa en ese tipo de situaciones. Yo creo que el conflicto social que se ha desplegado en la Argentina, no estas últimas semanas, sino desde que asumió Mauricio Macri, fue un conflicto social en donde las organizaciones sociales lo han conducido con mucha paz y sin violencia, ha permitido mostrarle a la sociedad las contradicciones y las políticas contra el pueblo que ha desarrollado este gobierno. Si las organizaciones sociales y el pueblo no se hubiese manifestado en las calles como lo ha hecho, como lo hizo y como lo viene haciendo durante todos estos años, seguramente hoy la reforma laboral que proponía Macri, en donde se reducían drásticamente los derechos de los trabajadores, sería una realidad. Bueno, seguramente reforma laboral va a haber, ¿eh? Sí, pero yo creo que en otras condiciones. En otras condiciones, seguramente. Seguramente la reforma previsional hubiese sido mucho más perjudicial de la que se votó. Entonces es muy importante que el pueblo esté movilizado pacíficamente en la calle, soplándole en la nuca a los funcionarios del gobierno que se está yendo, al cual yo creo que ni Dios lo va a perdonar al gobierno de Mauricio Macri. Ha sido el peor gobierno de la historia argentina. ¿Y del nuevo Pero también el gobierno que viene? Es muy importante que los nuevos funcionarios que asuman, nosotros somos parte del Frente de Todos, sepan que hay un pueblo movilizado en las calles con mucha esperanza, porque yo creo que el pueblo argentino tiene mucha esperanza respecto de Alberto como presidente, de Cristina como vicepresidenta, de Axel Kicillof como gobernador, que hay mucha esperanza en el pueblo argentino respecto al nuevo gobierno, pero también es importante que el pueblo se mantenga alerta y movilizado con paz, exigiendo primero políticas que reconstruyan un piso mínimo de justicia social. Nosotros estas semanas, Juan Grabois le ha presentado a Alberto Fernández propuestas de lo que nosotros llamamos un buen gobierno, que por un lado restablezcan un piso mínimo de justicia social, pero que también podamos avanzar respecto de saldos históricos y pendientes, como por ejemplo en materia de los derechos de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Ya seguimos. Después le quiero preguntar a Federico González sobre esta caravana donde el gobierno pretende a lo mejor dar vuelta lo que pasó en las PASO. Lourdes. Bueno, y continuamos con nuestra mesa y agregamos a dos invitados más. Primero está Pablo Cano, que es encuestador, y también sumamos a Pedro Busetti, titular de Defensa al Consumidor. Y yo le preguntaba antes a Federico González, que está con nosotros, sobre esta posibilidad de revertir lo que pasó en las PASO según el gobierno con esta caravana que va a iniciar Mauricio Macri, acompañado por la gobernadora, ¿no? Con María Eugenia Vidal. Bueno, yo creo que acá hay que separar la cuestión valorativa de la cuestión de la eficacia de la acción. La cuestión valorativa la dejo para después, pero respecto de la eficacia para la acción, es decir, quieren ganar votos, me parece que es pésima esa estrategia.
Y además yo escuché cuál era el diagnóstico. El diagnóstico era que tuvieron un exceso de Big Data y microsegmentación y redes sociales y se olvidaron de volver a las fuentes, que era el contacto con la gente, el timbreo. Ahora es la lógica de las caravanas. Ahora, en el último timbreo no le fue muy bien. Claro, pero quiero ir a este concepto. A mí me parece que el versus, la oposición no es esa. La oposición es marketing político versus sustancia política. Y entonces me parece que esto es más de lo mismo. Es decir, el esloganismo, el Juntos Podemos, el sí se puede, esa especie de invocación a un operativo clamor, el orgullo, es decir, además el presidente le pide a quienes lo quieran seguir que vayan a decir quiénes son y de alguna manera que su causa es una causa noble. Ahora, yo creo que esto es de sentido común. No piensa en los que no lo votaron. Los que no lo votaron, cuando ven eso, lejos de tener más ganas de votarlo, van a tener menos ganas de votarlo. A mí me parece que ahí el presidente se maneja con algún resabio del presidente de un club, lógica de hinchadas. Sí. Y bueno, lo vamos a dar vuelta, ese tipo de expresiones, en quienes no lo votaron producen más bien rechazo más que adhesión. Ahora, en este contexto de campaña política, en el medio están los consumidores, la gente que la está pasando mal, con un aumento de los precios mayoristas del 11%, con un salario real para aquellos que tienen empleo disminuido. Y le pregunto a Busetti, ¿cómo está? ¿Cuál es el reclamo puntual o el que más tienen ustedes en común denominador con la gente dentro de defensa del consumidor? Primero, ¿tiene defensa el consumidor hoy? No, en este momento no, y en todos los aspectos, no solamente en cuanto al precio de los alimentos y del conjunto de los bienes, sino en lo concreto, en la defensa de los intereses de los usuarios, por ejemplo, de energía eléctrica, de gas natural y de agua. Ahí también estamos avasallados por el aumento de tarifas, que la luz suma el 3.000% en la gestión de Macri, 2.500% del gas en la misma gestión y 800% en la gestión de Macri en la empresa AISA. Pero tarifas eléctricas o tarifas en general, tarifa es el mayor reclamo de la Edenor gente. Y de Sur, 3.000% en 3 años y medio. Pero digo, es el mayor reclamo de la gente. El mayor reclamo es no solamente por el tema tarifario, sino por las cuestiones que están sucediendo en estos momentos. Para que tengas una idea, las distribuidoras le están retirando los medidores a los usuarios, no a todos, a un sector de los usuarios, y después le mandan una factura donde tiene que pagar por supuestamente un consumo no registrado 3, 4, 8, 20, 30.000 pesos. O sea, te retiro el medidor y después te mando una factura donde te digo lo que me tenés que pagar porque el medidor no registró el consumo. Ese es uno. Segundo, en este momento tenemos reclamos, denuncias de usuarios que han ido a concurrir a las distribuidoras, al menos a una de las distribuidoras, no le han tomado el reclamo y le dijeron que el reclamo lo tiene que hacer por correo electrónico. El segundo reclamo, otro usuario que concurre a la sede central de la sucursal de la empresa Edesur y le dicen que el reclamo tiene que hacer por Facebook. Un verdadero atropello, tanto en lo que tiene que ver con el régimen tarifario, como lo que tiene que ver con el retiro de medidores, como con esto que estamos señalando. Además del destrato que tiene que ver con no atender los reclamos por cortes de energía. Ahora te voy a preguntar si el consumidor realmente tiene alguna solución positiva a estos reclamos que están presentando o no, o quedan estancados. Mira, puntualmente. Ahora te lo pregunto, yo no lo quiero poner en un compromiso a Pablo Cano, porque Pablo Cano tiene a su izquierda a Federico González, que ha acertado en la diferencia de las PASO. No sé qué números maneja Pablo Cano ahora y qué números manejaba antes. ¿Cómo estás? No me pongas en compromiso, Carlos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. A ver, primeramente me parece que probablemente compartiremos con Federico que las encuestas no son predictivas, sino que las encuestas son... el mejor dato sería la muestra de una tendencia. Probablemente cuanto más cerca tengas de la fecha de elección y más datos vas juntando sobre el mismo hecho, tengas mayor certeza sobre ese hecho que estás preguntando. Yo creo que, comparto lo que dijo recién él, me parece que para agregarle nada más, vamos a hacer un escenario electoral donde si se votó con una inflación
proyectada del 40 y pico 50, vas a votar con una inflación proyectada del 60 y pico. Si votaste con un dólar a 42, vas a votar con un dólar a 60. Ajá. La verdad que no me da la cuenta por más marcha que invoque el presidente o por más estrategia de eslogan, de Big Data, de marketing que puedan probar, que tengan chances reales de darlo, Ahora, de darlo un vuelta. dólar a 60 había dicho el candidato Alberto Fernández que estaría bien también, ¿no? Está bien, pero estamos hablando después de las pasos. Yo te estoy planteando si Sí. esto, tu pregunta era si se podía dar vuelta, si era reversible. Sí. La verdad que no. Objetivamente no, pero no porque uno tenga la bola de cristal, sino porque en definitiva la gente votó con un escenario económico difícil, Sí. pero menos difícil que este. Además, la gente pregunta a veces, ¿por qué voy a votar distinto si yo voté esto, no? Es muy difícil. Cambiemos en algún punto sobre lo que vos decís, hace hincapié en la gente que no votó. Cuando uno perfila el número de la gente que no votó, Sí. la única forma de tener un resultado cercano al empate sería que todos los que no votaron fueran a votar solamente a Cambiemos. Claro. Que es estadísticamente O alguno de los imposible. que votó al frente de todos cambie su voto. Sí, a ver, nosotros lo que estamos viendo en comportamientos es que lo que está viendo es una consolidación aún mayor de la polarización, con una distancia que está el número de agosto o estirándose. Probablemente vos tengas un mejor número de Cambiemos en octubre que el de agosto, Sí. pero por el efecto de mayor polarización y dilución de las otras ofertas. Recordá que tanto la oferta como de Spert como la oferta de Gómez Centurión, cuando vos la ponés en tensión ideológica, están más cerca del voto de Macri que del voto de Alberto Fernández. Pero de todos modos me parece que estamos ante un resultado... A ver, el presidente se mueve casi como un expresidente, el presidente Fernández se mueve como un presidente electo. Las conductas de las partes nos están mostrando que el resultado ya está puesto. Lo que está faltando es saber la contundencia de ese número, Claro. y saber también cómo digiere el sistema político y económico y social esa expectativa que hoy está en danza, pero que se va a hacer realidad probablemente el 7 de octubre. Gabriela cuchichea con Federico González y no alcancé a escuchar, pero ahora le voy a preguntar. ¿Qué le preguntabas? No, que me parece que ahí hay una discusión, ¿no? Entre ellos dos. No, No. respecto de los números, No, pero sí respecto de la brecha. de la brecha no aclaró Pablo. Realmente él dijo que hay coincidencia en que esto no se puede revertir y creo que ahí coinciden los dos. Eso coinciden. Es muy Sí. difícil que se pueda revertir. Salvo Marcos Peña, creo que coincide todo el país con eso. Sí, ¿no? Sí. ¿Y no hay alguien más aparte de Marcos Peña? Y mira, ¿O no juega más ese señor? A ver, yo creo que lo que ha pasado en agosto ha sido, y lo decía de alguna forma Federico, ha sido el Waterloo del Big Data, por lo menos a la política nacional en este contexto. Mira, ¿sabes cómo lo- Particularmente yo creo. ¿Sabes cómo lo bauticé yo? Que ¿Cómo? la Cambridge Analytica no pudo con nuestro ser nacional, no pudo. Las tecnologías del control Mirá, Gabriela, no pudieron yo con te digo una el cosa. bolsillo de los argentinos, porque Sí. el pueblo argentino, mira, para mí el pueblo argentino lo grafico de esta manera. Votó, el laburante votó a mucha honra con el bolsillo, pero también votaron con el corazón, porque hay cosas que vivimos estos 4 años que no se vivían desde el proceso genocida del 76. O sea, hay situaciones en materia judicial y de odio hacia los sectores más humildes, pobres y vulnerables, y hacia dirigentes sociales y políticos de la oposición que no se vivían desde los años más oscuros de la Argentina. Mira, te cuento una anécdota muy chiquita, Sí. recién hablábamos de la reforma previsional. Hay un trabajador petrolero de una familia muy humilde que está detenido desde diciembre del 2017, Sí. acusado de intimidación pública en una causa absolutamente fraguada, y está con prisión preventiva, procesado por este delito cuando no hubo ninguna víctima por parte de él, ¿no? Lo acusan de estar al lado del que disparó con el mortero, ¿se acuerdan? Ujú. De haber estado al lado del que disparó con el mortero, que está prófugo, un tipo laburante, con familia, y está preso con prisión preventiva. Bueno, así hay miles de casos en la Argentina de presos sociales que para nosotros también son presos políticos, ¿no? Ujú. Presos políticos no son solamente los condenados por corrupción. Nosotros, aparte, tenemos una línea muy fuerte del Frente Patria Grande, que funcionario público que mete la mano en la lata y que corrompe su función tiene que ser investigado, ¿no? Ahora, pero hay un montón de presos sociales que están presos injustamente, como el caso de
de Daniel Ruiz, que está acusado de un delito que no tiene ninguna víctima. Pero espera, en Gaby, cambio vos dijiste algo que... hay delincuentes Vos dijiste algo que sí producen víctimas sociales día a día y que no están presos. Me gustó. Bueno, esto hay que recién, restablecerlo, el equilibrio. Vos dijiste algo recién que me gustó, que me dijiste, la gente ahora votó con el corazón. También. La gente ahora seguramente votó contra la injusticia con el social. bolsillo, ¿no? Pero en el 2015, ¿por qué votó? Porque económicamente Carlos, no estaba mal. Creo que hay que ponerle, ahí yo me gustaría ponerle un asterisco desde el lugar donde uno ve el dato. Probablemente desde otro espacio, desde otro lugar, uno comparta la lectura que hace Gabriela. Desde el dato, puntualmente lo que uno veía y que quizás fue la alerta más grande, es que Macri llega a la elección del 11 de agosto con un nivel de aprobación de su gestión que con toda la furia estaba en 35 puntos, vieras la encuesta que vieras. Sí. En realidad lo que sucedió, que también ocasionó esa discrepancia entre las encuestas y el resultado, es que a muchos encuestadores, inclusive a nosotros, nos daba una diferencia entre la potencia electoral de Macri con su nivel de aprobación. Está claro que lo que sesgó la elección del 11 de agosto fue el nivel de aprobación. Y un presidente que llega a votarse con 34, 35% de los votos puede aspirar como mucho a ese universo de votos. Está bien, pero... Por eso el tema del corazón o el tema del voto o el tema del bolsillo, hay que verlo en términos de dato, es no aprobaban el gobierno, estaban en desacuerdo con la gestión de Macri. Después algunos estarán por una cuestión emocional, otros por una cuestión económica, otros por una mezcla ideológica, otros por una mezcla de todos. Pero evidentemente lo que había es un gobierno que no concitaba que ni siquiera un tercio de la población duro aprobase la gestión. El tema que no hay bolsillo que aguante, ¿no, Busetti? Mira, yo quería profundizar un poco sobre lo que decía Gabriela, el tema de cómo se siente el ciudadano argentino. 220.000 familias perdieron la conexión a la red de gas porque no pudieron pagar la factura. 220.000 familias. ¿Vos sabés cómo se siente un hogar cuando le costó mucho acceder a la red de gas? Porque, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires todas las redes de gas las financiamos los usuarios, no las financiaron las empresas. Pagábamos la red y pagábamos la conexión y después teníamos el servicio. ¿Cómo se sienten los 110.000 usuarios de energía eléctrica del área D de NOR que por no poder pagar la factura tuvieron que acceder a lo que se llama un medidor con tarjeta, un medidor autoadministrado, por el cual tiene que comprar energía y si cuando se le acaba la tarjeta se le corta la luz? Digo, esto es lo que está sucediendo hoy. Nosotros trabajamos mucho en La Matanza, somos de La Matanza, segundo, tercer cordón, estamos visitando 2 ferias, la que tiene la municipalidad, que se llama Super Podemos, y la que hace el gobierno, mejor dicho, los precios esenciales que promueve el gobierno. Bueno, cómo la gente, cómo la familia, el ama de casa, compra los productos más baratos que están en estas canastas, la leche, la hierba, la harina, porque no puede ya elegir marca, tiene que elegir precio. Claro. Eso, digamos, en términos generales, es el origen y la causa principal del voto. Y digo, me parece que en algún sentido deberíamos profundizarlo más. Hay un gran sector de la población argentina que se siente humillada por el sistema económico y por el programa económico, porque está viviendo en condiciones de pobreza y de indigencia que nunca se hubiera imaginado que debiera haberla vivido en un sistema democrático. Y esto, los datos lo dan. Aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Es un número, pero detrás de ese número que estamos manifestando hay decenas o centenas de miles de familias y de situaciones particulares. Y una inflación que va creciendo, por otra parte, ¿no, Federico? Porque ahora un congelamiento que decían de la nafta por 90 días duró solamente 33 días, porque tuvieron que aumentar el 4%. Eso va a impactar directamente en el tema inflacionario. Por supuesto. Además, el mes que viene, que es un mes crucial, porque son las elecciones, va a estar el dato del índice de pobreza, que va a haber aumentado, todos les cuentan que va a ser así, y el índice de inflación de agosto, de septiembre, que va a ser, dicen que va a ser arriba del 5%. Así que yo creo que son todas malas noticias para el gobierno. Y respecto a este tema de qué es lo que prima en el voto, bueno, sí, es difícil determinar cuáles son las razones por las cuales actúan millones de personas, pero bueno, eso no quita el ejercicio de bosquejar cuáles pueden ser algunas. Algunos me dicen, es un país raro ¿no?
Sí, en un sentido puede ser raro, en otro sentido creo que en todo lugar, en cualquier lugar donde haya un gobierno que generó tal crisis económica, creo que el resultado hubiese sido lo mismo. Entonces, en ese sentido no me parece raro. Claro, el problema es que en decir, el 2015 económicamente no estaban tan mal y sin embargo la gente decidió por otro voto. Sí, pero eso también, es decir, todo lo que existe en alguna medida. Ahora mucha gente percibe que está claramente peor. Claro. Ahora, en el 2015, ante el hecho consumado de lo que fue este gobierno, bueno, estaban mejor. Sí. Eso no quiere decir que en ese momento no pensaran que podían estar mejor. Sí. Entonces yo creo que ahí compraron, en el sentido... Las promesas de abstracto, campaña compraron. Las promesas de campaña. Claro. Entonces yo creo que ahí el paralelismo que hay entre ese momento y este es muy simple. Es decir, hay un momento en que la ciudadanía dice, esto no va más porque no me gusta, por esto y lo otro. Bueno, y en este caso el aditamento es que hay mucha bronca, desilusión que después se transformó en enojo importante. Y la contrapartida de eso es que cuando se empieza a percibir un salvoconducto, que en este caso fue la candidatura de Alberto Fernández, Sí. y bueno, eso automáticamente, el enojo por un lado genera la ilusión por otro lado. Entonces yo creo que hoy la ilusión está puesta en Alberto Fernández. En el 2015 mucha gente la puso en Macri y se desilusionó. Bueno, Parece Gaby. que- No, yo básicamente reiterar esta idea que hay un desafío fundamental que es reconstruir un país devastado. Después restablecer un piso básico de justicia social, pero después también podría discutir cuestiones más profundas en relación a la igualdad de oportunidades en nuestro país, porque es cierto que Macri nos arrojó a una situación que no vivíamos desde el 2001 y más grave aún, por lo menos en materia de deuda externa, más grave aún que la del 2001. Pero hay un núcleo duro de desigualdad que no empezó en el 2015 ni cuando asumió Macri en el 2016. Hay un núcleo duro de desigualdad que la Argentina la arrastra hace Décadas. más de 4 décadas, ¿no? Entonces, sobre ese núcleo duro de desigualdad, que me parece que Pedro lo expresa muy bien en relación a situaciones de infraestructura, como en lugares, en La Matanza, que entre paréntesis digo, si estos 4 años no hubiesen existido los movimientos sociales en la iglesia, como por ejemplo un párroco como el padre Tano Angelotti en La Matanza, hoy estábamos contando muchos más niños, niñas, mujeres, jóvenes y hombres al costado del camino, de lo Cerrame. que estamos contando, ¿no? Cerrame la idea. Entonces, nosotros desde el Frente Patria Grande, les contaba, le presentamos a Alberto y le estamos presentando a todos los que van a ser funcionarios en la etapa que viene, un programa de buen gobierno en donde básicamente discutimos, entre otras cosas, por ejemplo, la producción de alimentos en nuestro país, porque en materia de acceso a la tierra, al techo y al trabajo y a la infraestructura, digo, en la provincia de Buenos Aires, más de un 30% de los bonaerenses no tienen acceso a agua potable. Entonces, para nosotros, urbanizarlos, más de los casi 4.400 barrios populares que no están integrados al entramado urbano, tiene que ser prioritario en el próximo gobierno. Producir alimentos saludables y accesibles para el pueblo es posible en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a toda su población, ¿no? Entonces, estas son las prioridades. Y te cuento otro dato preciso. Por ejemplo, en la Villa 21, acá, a 15 minutos de este canal, que son 60 hectáreas, pero viven más de 70.000 personas. Es una intendencia de la provincia de una pequeña intendencia de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Más del 65% de los que viven ahí no terminaron el secundario y un 20% no terminó el primario. Esto lo relevaron docentes y alumnos de un profesorado ejemplar como el Pueblos de América, que forma maestros nacidos y criados en la Villa 21 para que se reciban ahí. Son Lo datos. relevaron. Son datos. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, Sí. estamos hablando de estas situaciones. Y Sí. esto tiene que ser prioritario para el próximo gobierno. Bueno, no tengo más tiempo, pero seguramente este debate va a continuar. Pedro Busetti, yo te agradezco por tu presencia, Pablo Cano también, Federico González. Gracias Gracias y Gabriela, Gracias a bienvenida. ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias. Gracias. Seguimos.